Hola, aquí Lu y te traigo un nuevo video aquí en el canal. Estoy muy emocionada por hablarte de este libro porque creo que está en boca de todos y por una muy buena razón, porque de verdad que es muy bueno y la película también. Y obviamente les estoy hablando de La Sociedad de la Nieve, como ya han visto en el titular, bueno, en el nombre, en el título de este video. Hace poco pude leer el libro, lo escuché en audiolibro en Everand, entonces que te dejo un link aquí con 2 meses gratis para que puedas escuchar audiolibros e ebooks gratis. Y pues me gustó muchísimo, la verdad, así que quería pues compararlo con la película y poder hablarte de él aquí. Y pues ya hay que empezar porque hay mucho que decir. Señoritas lectoras, les juro que me muero de calor, es insoportable el verano aquí y moriría por prender mi ventilador, pero va a sonar feo en el fondo y no podemos tener eso aquí en el video. Pero les juro que estoy muriendo de calor, o sea, les juro que me amaría soltarme el pelo, pero más vale no salir como si hubiera sudado 30 horas antes de grabar. La novela es escrita por Pablo Bierzi, que es un ex estudiante de pues esta secundaria, All Christians, donde ellos estudiaban todos los sobrevivientes, e incluso fue parte del equipo de rugby, pero él no logró ir porque en el tiempo que fue pues este partido que tenían que jugar en Chile, ya no era parte del equipo, pero era un compañero de ellos, los conoce, son amigos de toda la vida, así que le dieron la tarea de poder pues escribir una novela basada en los relatos de todos los sobrevivientes, en todo lo que había ocurrido, porque ya había salido un libro antes que es el que se basó para hacer la película de Viven, pero no era basado en los testimonios, era más que todo en datos recolectados por algunos familiares de los sobrevivientes. Así que eso es lo especial de esta novela, de que reúne testimonios de todos los sobrevivientes para poder pues sacar adelante el libro. Ok, entonces vamos a empezar hablando con lo que sucedió con el caso. En sí todo empezó cuando el equipo de rugby de All Christians tenía que hacer un viaje a Chile para jugar un partido con un equipo de Chile. Ellos ya estaban acostumbrados a enfrentarse a diferentes equipos de otros países, como de Argentina, como de Uruguay y también de Chile. Y el presidente del club había hecho de todo para conseguir que ellos pudieran realizar este viaje. Pero les salía mucho más barato rentar un avión de las Fuerzas Armadas uruguayas, un Fairchild FH227. Entonces para esto era muy importante que ellos consiguieran por lo menos 40 pasajeros y iban a viajar con 5 tripulantes de vuelo. Entonces por eso en este trayecto viajaron muchas personas aparte del equipo. Viajaron familiares de los jugadores, amigos, también una señora que no tenía nada que ver con ellos. O sea, viajó muchísima gente para que pudieran llenar el avión, porque era importante que lo llenaran, si no lo llenaran no iban a poder viajar. Y pues era muchísimo más barato que irse en un avión comercial, no eran un alrededor de $40 por pasajero, entonces era baratísimo. Una de las cosas que se menciona en la novela que no sale en la película es que, por ejemplo, ellos hicieron una escala en Mendoza, Argentina, partiendo de Uruguay rumbo a Chile, porque ya había problemas climáticos fuertes. Entonces ellos tuvieron que hacer esa escala aquí y quedarse alrededor de casi 24 horas en el aeropuerto de Mendoza, pero al ser un avión del ejército no podían sobrepasar las 24 horas, así que estuvieron prácticamente rogando de que el clima mejorara para poder partir si no hubieran tenido que regresar a Uruguay. Y otra cosa interesante es que este avión era conocido porque ya tenía problemas técnicos, lo llamaban el trineo de plomo porque le costaba muchísimo agarrar potencia para elevarse. Entonces todo esto fueron ciertas cositas que fueron sumando al desastre que terminó ocurriendo. Otra cosa que también me pareció muy interesante es que uno de los sobrevivientes, llamado Gustavo Cervino, él tenía un mal presentimiento antes de partir, incluso a la escala y todo lo que les pasó. Tenía un mal presentimiento de que algo iba a pasar con el avión y se lo comentó a la esposa del médico del equipo, que también estaba viajando, como les digo, para poder pues llenar los asientos. Y se lo comentó, pero no tanto como para preocuparla ni nada del estilo, sino más bien como buscando que ella, que era una persona pues un poco mayor a comparación de los jugadores que eran muy jovencitos, lo calmara, ¿no? Le dijera que todo iba a estar bien. Pero le sorprendió muchísimo cuando ella le comentó que también tenía este mal presentimiento de que algo iba a ocurrir con el vuelo. Y si han visto la película, pues es evidente que durante el vuelo, antes de ocurrir el desastre, los jugadores del equipo estaban muy felices, estaban, ya saben, como cuando uno viaja con sus amigos, estaban como en plan de diversión, haciéndose de bromas. Incluso cuentan de que como que se paraban todos en un lado del avión y en el otro lado del avión buscando hacer como que rotara a los costados, que obviamente no lo conseguían, ¿no? Pero como que les gustaba hacer esto para
como fastidiar a los tripulantes de vuelo y estaban jugando entre ellos. El único que estaba más o menos nervioso y preocupado por la situación antes del desastre fue Gustavo Cervino, precisamente por este mal presentimiento que sintió desde el inicio. Entonces, gracias a él sabemos qué estaban haciendo los pilotos durante el vuelo, y es que él cuenta de que se acercó a la cabina, que es diferente ahora, ¿no? Ya saben que después de lo que ocurrió en las Torres Gemelas es prácticamente imposible entrar a la cabina si es que los pilotos la cierran por dentro, y hay mucha más seguridad en ese aspecto. Pero esto fue mucho antes de las Torres Gemelas, así que era mucho más sencillo ver la cabina de los pilotos. Y él cuenta que se acercó a la cabina de los pilotos y los encontró muy divertidos, entre ellos conversando, haciéndose bromas, tomando mate y no prestándole casi nada atención a lo que estaba ocurriendo, pese a que ya estaban atravesando las cordilleras. Y él se asustó muchísimo por esto y les comentó a los pilotos que qué estaba pasando, que por qué no estaban piloteando el avión. Y ellos, muy sueltos de huesos, le comentaron de que este avión era tan moderno que se podía pilotear solo, con el piloto automático era suficiente. Y él recuerda que volvió a su asiento como que un poco consternado porque se preguntaba a sí mismo, yo siempre creí que los pilotos tenían que pilotear el avión. Entonces esto como que ya saben, el avión tenía sus problemas técnicos, era un avión no tan moderno, que tenía problemas para tomar altura, y encima los pilotos no estaban 100% prestando atención al recorrido, así que era como que típicamente una crónica de una muerte anunciada. Algo mal iba a suceder con ese vuelo. Los problemas iniciaron porque el piloto creyó que estaban atravesando la zona de Curicó, donde tenía que haber hecho una maniobra para atravesar las cordilleras, pero la realidad es que estaba a 70 kilómetros desde esa zona. Entonces, cuando él hizo la maniobra para atravesar las cordilleras, la hizo mal precisamente por las corrientes de aire, porque recuerdan que había mal clima. Entonces se quedó metido entre las nubes, y cuando las nubes se disipan se da cuenta que no está donde debería estar y que tiene la montaña demasiado cerca, y quiso elevar el avión, pero como les dije, el avión era conocido como el trineo de plomo, era muy difícil elevarlo rápidamente. Entonces ahí se produjo el desastre. Al chocar con la punta de la montaña, pierden la cola del avión, pierden las dos alas del avión y caen por una pendiente en la nieve por 2 kilómetros a toda velocidad. Por el choque y por que se desprendió la parte de la cola del avión, mueren automáticamente 2 pasajeros y un tripulante de cabina, que salen disparados hacia el exterior, y ya con el choque, porque todos los asientos se fueron adelante por el impacto, mueren 6 pasajeros más. Incluso se cree que una de las pasajeras falleció en medio de la confusión porque se cayó a una especie de hueco de nieve y murió asfixiada. Es que al momento del choque muchos pasajeros, o sobrevivientes en este caso, no entendían qué había sucedido. Su cerebro como que quedó en tal estado por el miedo, por todo lo que había sucedido, que muchos de ellos pensaron que estaban en su casa o que habían tenido una pesadilla. Entonces no entendían, había mucha confusión en esos primeros minutos, sin contar a todas las personas que habían terminado heridas. De los 45 pasajeros sobrevivieron 33, que es un número bastante alto considerando la gravedad del asunto. Pero lamentablemente, después de la primera noche, que ellos narran en el libro que fue una de las peores, sobrevivieron solamente 27, porque muchos tenían heridas de gran gravedad, y pues por el mismo frío de la situación, que bajaron a menos 30 grados centígrados en momentos claves de la noche, muchísimas personas fallecieron, no lograron sobrevivir esa primera noche. Al inicio ellos pensaron que el rescate vendría rápidamente, incluso escuchaban los primeros días como los sonidos de helicópteros sobrevolando la zona. No tenían muchos alimentos tampoco, tenían galletitas, vinos, cosas muy pequeñas que encontraron en las maletas del avión. Pero el momento clave que ellos cuentan que fue determinante para lo que ocurriría después fue cuando lograron reparar la radio que habían encontrado en el avión, y pues escucharon de que ya no los iban a buscar. Habían pasado 10 días, que es como el estándar que ponen en accidentes de este tipo para poder realizar búsquedas. Van a esperar a que terminara toda la zona, pues la etapa de invierno, y empezaran el verano para que se descongelaran un poco los nevados y pudieran buscarlos con más calma, porque toda la fuerza aérea pensaron de que no había sobrevivientes, de que ya todos habían perecido en el accidente. Entonces no querían exponer vidas humanas de su gente y sus soldados para recoger cadáveres, ¿no? Entonces esto fue determinante para los sobrevivientes, fue trágico en todos los sentidos, porque se dieron cuenta de que ya no había forma de salir de ahí si no era por sus propios medios. Esto de la película es una escena extraordinaria, es una de mis escenas favoritas de toda la película, especialmente la forma en que fue grabada. Bayona se enfoca mucho en los planos
muy cercanos, muy a detalle de las caras de tragedia de los sobrevivientes, de lo que había ocurrido. Pero poco a poco va alejando el plano y va alejando el plano y va alejando el plano, hasta que te hace como un paneo de toda la zona donde se había pues caído el avión. Y tú te das cuenta que viéndolo desde arriba de los helicópteros que pasaron por la zona, no los iban a ver, no se veía el avión, porque el avión encima era blanco, entonces era un fuselaje blanco. En medio de toda la nieve se perdía y te dabas cuenta de que así pasaran por encima de ellos, no había forma de que los vieran. Y te dabas cuenta pues de los solos que estaban, de que no había forma de que nadie los ayudara. Entonces sí, fue una escena extraordinaria, la plasmaron muy bien en la película. Aquí en medio de esta situación tan terrible, cuando se dan cuenta que ya nadie los va a rescatar, fue cuando se deciden por la antropofagia, que es el acto de comerse a los cuerpos de los cadáveres, ¿no? De los compañeros, familiares que habían perecido en el accidente. Roberto Canessa cuenta, porque eso también nos había dicho, o sea, el libro está narrado por las historias de los sobrevivientes. Casi todos los capítulos son contados por un sobreviviente del accidente, aunque algunos son tipo en lenguaje neutro, que es narrado por el autor, pero la mayoría son narrados por los sobrevivientes. Y en el capítulo de Roberto Canessa, él cuenta de que él sabía que tenían que comer los cuerpos, que no había otra forma de sobrevivir porque no había plantas, no había animales, no había nada cerca que pudieran usar para sobrevivir, así que no había otro tipo de proteína y que se iban a morir de hambre si no comían los cuerpos. Pero que al mismo tiempo fue la cosa más terrible que les tocó hacer hasta ese momento. Comerse los cuerpos fue una tragedia mayor que el choque del avión, porque cuando el avión se estrelló fue una agresión externa, pero cortar los cuerpos fue nuestra iniciativa. Y pues si bien pueden llegar a creer de que ellos solamente se alimentaban, ya saben, de, no sé, de piel o de algunas partes con mucha carne, como las piernas o no sé, brazos que tengan mucha carne, eventualmente terminaron comiendo todo lo que podían encontrar en el cuerpo, porque ya eran muchos días y estaban muy débiles, necesitaban los nutrientes para sobrevivir y pues comían órganos, incluso los huesos los raspaban para obtener el calcio. O sea, ya era absolutamente todo lo que pudieran encontrar. Empezaron con los riñones, el hígado y el corazón. Luego siguieron con los sesos para aprovechar el fósforo. Gustavo sabía que era morboso, pero él tenía un hacha y alguien debía romper el cráneo. O sea, súper fuerte, la verdad, todo lo que tuvieron que pasar. Incluso ya en el capítulo de Carlos Páez, él cuenta de que en sus muchas conferencias sobre este tema, él empieza siempre diciendo algo para romper literalmente el hielo, así suena como que un poco chiste cruel en esta situación, pero él empieza sus conferencias diciéndole al público que lamento decepcionarlos, pero la carne humana no tiene sabor a nada. Y siente que de esta forma logra como que calmar y tranquilizar a la audiencia, porque sabe que eventualmente cuando lleguen a la parte de preguntas va a ser una de las preguntas que algún miembro de la audiencia va a querer hacer, pero le va a dar mucha vergüenza hacerlo. Entonces como que se las lanza y como que ya quedó el tema. La mayoría de los capítulos de todos los sobrevivientes se ponen de acuerdo en el hecho de que no tenía sabor a nada lo que estaban comiendo y lo que les provocaba arcadas era más el hecho de que era carne congelada. O sea, piensen en, no sé, un pollo, una carne, lo que sea, totalmente congelada, o sea, como un hielo. Entonces, el hecho de mascarlo así, eso era lo que les provocaba arcadas, no tanto el hecho de que fuera, pues, carne de otra persona, ¿no? Eso les daba como que más problemas en lo que significaba su moral y lo que significaba para ellos alimentarse de gente que querían y que conocían. Eso era más en el lado, yo siento que emocional y espiritual. Y regresando al capítulo de Roberto Canessa, lo que me pareció muy interesante de lo que él contó es que, por ejemplo, él decía de que su madre y su novia de ese entonces siempre creyeron que él seguía con vida. De hecho, durante las conversaciones que su novia tenía con su madre, pues que se trataban de apoyar y pasar tiempo juntas, ella le decía de que Roberto estaba con mucho frío y de que estaba pues guareciéndose frío en el avión que se había estrellado. Entonces eso sí fue como que muy interesante porque fue realmente lo que ocurrió. Roberto tiene mucho frío y con los hierros del avión que chocó contra la montaña, está haciendo casitas para guarecerse. Otra cosa que también me gustó mucho de lo que contó en su capítulo fue de que ahora ellos han aprendido como a apreciar muchísimo más lo que tienen, en el sentido de que incluso, como ellos dicen, ¿no?, la cama más incómoda, la comida más horrible del mundo es mejor a lo que podrían tener, ¿no? Que siempre hay posibilidad de estar peor. No puedo imaginarme pobreza ni humillación más grande de la que vivimos en la montaña. Pero regresamos de la muerte y aquí estamos. Hay muchos que hoy están escalando sus cordilleras y nosotros podemos prestarles los zapatos
que nos ayudaron a salir de la emboscada. Otra cosa que también me pareció súper interesante es que todos concuerdan en que hubo muchísima generosidad durante su época en las cordilleras, o sea, de que siempre estaban pensando en el otro, reflexionan ahora viéndolo en perspectiva y les sorprende mucho esa actitud, porque en situaciones tan extremas como las que vivieron, normalmente aflora el sentimiento de egoísmo, ¿no? De que yo tengo que sobrevivir como sea y no me importa el resto, y yo tengo que ver cómo salvarme y listo. Pero no fue así en su experiencia, o sea, ellos siempre se preocupaban mucho por ayudar a la otra persona, por tratar de solucionar problemas para el grupo, para que todo el mundo sea más cómodo, y eso se mantuvo durante todo su, pues, horrible travesía en las montañas, pese al dolor, pese a las heridas, pese a que se estaban literalmente muriendo. Una cosa que me pareció muy interesante fue, por ejemplo, que ellos cuentan que la persona que ideó esto de derretir el hielo para ponerlo en las botellas y convertirlo en agua, la primera vez que lo hizo, estaba aprendiendo cómo hacerlo, se demoró horas en llenar una botella y se le pasó a todos los sobrevivientes, todos tomaron y ya no alcanzó para que él, el que lo había hecho, tomara, y tuvo que esperar muchas más horas para poder conseguir una porción para él. Entonces eso me pareció súper interesante porque, o sea, uno pensaría, no, yo me demoré 50.000 horas en hacer esto, entonces yo voy a ser el primero en tomar porque yo lo hice. Pero no, ellos pensaban más en cómo ayudar a mi compañero. Entonces sí me pareció muy genial eso y creo que es como una muestra de la gran calidad de personas que se convirtieron durante situaciones tan extremas como esa. También realzan mucho la figura de Numa Turkati en todo el relato y creo que a diferencia, por ejemplo, de la versión de Viven, aquí sí es como que súper importante su presencia, ¿no? Es uno de los, si bien todos, yo siento que no resalta como que ningún actor, es una película más de grupo, sí creo que resalta mucho la figura de Numa, impacta mucho. Y en el libro igual, en el libro narran de que él, pese a que no los conocía mucho porque no era parte del equipo, era amigo de uno de los integrantes del equipo, pero no era parte del equipo, sí se preocupó muchísimo desde el día 1 en apoyar en todo lo que pudiera. Fue uno de los expedicionarios, ayudaba a los enfermos, trataba de recolectar la nieve para hacer como que las botellas de agua, hacía todo lo que estuviera en su mano para poder solucionar algún problema, incluso en detrimento de sí mismo y de su salud, y lo que le causó pues evidentemente que no lograra sobrevivir al final. Pero sí sí resalta muchísimo esto, ¿no? Y todos ahorita estamos como que, muy como que, no sé, enamorados del actor que hace de Numa Turkati en la película, que es Enzo Bogrinsic. Creo que así se pronunciaba, escuché un video en TikTok de él diciendo cómo se pronunciaba su apellido. I don't know, lo siento si lo pronuncié mal, tiene un apellido muy raro el men. Pero sí, o sea, literalmente White Boy del mes, o como diría Latin Boy del mes, este mes. La gente latino, mi gente latino terminó venciendo. Mi gente latino. Vamos, ya saben, besties, si quieren un video exclusivamente hablando del men, déjenlo en los comentarios porque estoy súper con ganas de fangirlear. Así que si quieren que fangirlemos con un video entero solamente de Enzo Bogrinsic, pónganlo en los comentarios y yo feliz lo hago, estoy con todas las ganas de hacerlo. Retomando, en sí, todos los sobrevivientes sienten como un cariño muy especial hacia Numa, lo mencionan siempre, incluso el actor Enzo Bogrinsic. Él dice en varias oportunidades que cuando conocieron a los sobrevivientes antes de filmar la película, como que cuando él les contaba que iba a ser de Numa, como que todos le decían como que, ¡ay, no! O sea, como que se emocionaban y lo abrazaban, porque como que lo veían en él, ¿no? Entonces fue como que muy especial durante toda la travesía que hubo en los Andes, el rol de Numa. Numa nos enseñó el heroísmo anónimo, para entregar más para nosotros de lo que se reservaba a sí mismo. Ese balance de egoísmo y solidaridad, que es lo que te permitía vivir o morir, inclinar la balanza a favor de otros y en detrimento de sí mismo. Hay otras cositas que también no salen en la película que sí me parecieron muy interesantes, que fue que, por ejemplo, hubieron como que casos extraños. Por ejemplo, uno de los jugadores de rugby, solamente uno no viajó. Y fue porque la noche anterior se había dado como que una fiesta, así una bomba gigante, se había ido de fiesta y se había quedado dormido. Entonces no llegó al avión y cuando ya llegó al aeropuerto ya habían partido, entonces ya no viajó. Y se salvó obviamente del accidente. Pero lo interesante, y los sobrevivientes lo mencionan mucho, así que lo tienen muy presente, es de que años después él trabajaba en las carreteras, estaba manejando su auto y se durmió por unos segundos. Y pues un auto lo chocó y falleció al instante, ¿no? Entonces ellos como que siempre mencionan, ¿no? O sea, dormirse lo salvó del accidente de avión, pero igual dormirse como que lo mató
años después. Entonces es como que siempre lo tienen muy presente y siempre lo mencionas, que se me hizo como que muy destino final, o sea, me puso la piel de gallina. Y luego está el hecho de esta otra señora que no conocía a nadie del avión, no era familiar de nadie, no conocía a nadie. Y ella estaba viajando a Chile porque su hija se casaba un día después del día del vuelo. Y pues estaba muy desesperada por llegar a Chile y se había enterado de que había un avión que iba a viajar de la Fuerza Aérea a boletos baratísimos y estaba como a la expectativa de si alguien no iba a viajar para poder ella comprar el pasaje. Y justo este jugador no viajó, entonces ella logró meterse al avión y pues falleció. Ella es la persona en la que se ve en la película, en las dos películas en Viven también, que pues sufre horrible porque se parte las piernas horrible y pues fallece la primera noche del accidente. Y otros dos jugadores también casi no viajan, uno porque se había olvidado su pasaporte y lograron traérselo como que minutos antes de que el avión despegara, y el otro era porque no le habían pagado a tiempo, se habían demorado en pagarle su sueldo, por lo que como que no tenía dinero para pagar los boletos y como que sus viáticos ya están en Chile, entonces como que no iba a viajar y le pidió a su hermana que le prestara dinero porque igual iban a pagar, no había tenido como un retraso en su pago, en su sueldo, y le pidió a su hermana que le adelantara el dinero y que ya de ahí ella se cobrara. Y pues su hermana durante obviamente el tiempo del accidente estaba totalmente pues como que un sentimiento de culpa terrible que solamente se pudo solucionar cuando ya su hermano logró regresar del accidente. Otra cosa que también me pareció muy interesante, que no se muestra en ninguna de las dos películas y que sí me llamó muchísimo la atención, era de que ellos no veían ningún tipo de animales. O sea, eso fue también uno de los motivos por los que terminaron recurriendo a la antropofagia, porque no había ningún tipo de plantas, ni animales, ni nada que pudieran como recurrir para comer. Los únicos animales que vieron durante toda su estancia en los Andes fue cóndores carroñeros, que obviamente estaban ahí porque querían los cuerpos de los fallecidos y como que daban vueltas por el área y se volvieron mucho más como que recurrentes cuando ellos empezaron a comer los cuerpos, y obviamente pues dejaban partes de los órganos y de los huesos ahí expuestos en la nieve. Entonces los cóndores como que pasaban mucho más seguido y ellos temían mucho esto, tenían miedo de dos cosas muy fundamentales. Una era pues que los cóndores les quitaran los cuerpos, que eran pues su método de vida. Si no tenían los cuerpos se iban a morir en el instante porque no iban a tener que comer. Y dos, tenían pánico de que los cóndores los atacaran. O sea, tenían miedo de que estuvieran en el fuselaje, o algunos de ellos estaban heridos, no podían pues como reaccionar tan rápido como los demás, y tenían miedo de que los cóndores los atacaran. A veces se despertaban en la noche dentro del fuselaje gritando porque soñaban de que los cóndores venían y se los comían vivos. Entonces sí, eran como que algo muy recurrente en ellos, que tuvieron presente durante toda su estancia en los Andes y que no aparece en la película y que me pareció muy interesante, así que por eso también se los traje. Otra cosa que también me pareció muy interesante y que sí se ve un poco en la película, pero no tan como que definido, pero sí se llega a ver, es que tenían roles muy pues marcados de lo que tenían que hacer cada uno, que estaban basados en sus habilidades que habían demostrado en la montaña. Por ejemplo, las personas que estaban heridas, que no podían moverse tanto, que estaban como que en esas especies de hamacas que habían construido, eran los que se encargaban de varias cosas. Primero, eran las que se encargaban de cortar los cuerpos. No cortarlos directamente del cuerpo, porque eso era otras personas que se encargaban de eso, sino que ellos se encargaban de cortarlo como en pedazos más pequeños para luego entregárselos y racionalizarlos entre todos los sobrevivientes. Y también se encargaban de hacer el agua en las botellas estas con la nieve, de derretirla. En el caso de Carlos Páez, él se encargaba de coser, de estas como sacos de dormir que habían encontrado por otras partes, que habían encontrado en la cola del avión, como una especie de mantas o cosas que iban como dentro del avión y que les permitían pues que el frío no entrara tan profundamente. Entonces, como él era el que cosía más rápido entre todos, él se encargaba de coser todas estas cosas. Y creo que sí se ve una parte de eso de la película, pero esa era como que su tarea. Canés y Servino eran los que se ocupaban de ser médicos, de ahí porque habían estudiado tipo un ciclo de medicina, entonces eran los que sabían más, que realmente eran que supieran mucho, pero sabían algo más que el resto, y pues realizaron cosas increíbles considerando que no tenían como muchos implementos ni nada. Y Daniel era el que se encargaba de repartir los cigarrillos, que tenían muchísimos porque el avión estaba repleto de cigarrillos, había maletas que tenían llenas de cigarros, así que eso era lo que más les sobraba. Otra cosa muy interesante que ellos también cuentan es que nadie agarraba más de lo que tenían que agarrar. Por ejemplo, en la película de Viven, que es la primera que se hizo, o sea, más conocida, como que se ve que hay como que un problema porque se roban como que la comida y como que se enojan porque pensaban que los iban a rescatar y como que comen. Eso nunca ocurrió. O sea, eso no está en la última versión de Bayona, y es porque eso nunca sucedió. O sea, eso nunca pasó. Siempre respetaron su ración, nadie agarraba más de nada. Los cigarrillos estaban en una maleta y si bien
el otro se encargaba de repartir, o sea, podían haberlo agarrado si hubieran querido, pero nadie hacía esto. Incluso ellos cuentan que cuando habían personas o sobrevivientes que tenían como que muchísima hambre y a veces eran los encargados de repartir la comida y como que sentían de que no iban a poder contenerse y agarrar más de su porción, como que no les hacían mucho drama por eso, pero simplemente les decían, ¿saben qué? Obviamente no puedes contenerte, entendemos que no es que no quieras, sino que simplemente no puedes, así que vete, dedícate a hacer otra tarea, pero aquí no puedes ayudar porque no vas a poder, así que ahí quedaba el asunto. Cuentan que no había muchos problemas entre ellos, no era que discutían muy seguido ni nada por el estilo, pero cuando alguien también ya tenía un comportamiento malo o hacían algo incorrecto, el castigo era no hablarlo, ignorarlo. Y eso era lo peor de todo, porque en una situación tan extrema donde tienes que valerte del grupo para no solamente cuestiones físicas, sino también emocionales, que te ignoren era lo peor que podía pasarte. Era como que estabas muerto en vida. Ya finalizando, ya llegando a la parte final, ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, lograron atravesar la cordillera sin equipamiento, sin conocimiento previo de montañismo, por 9 días. Lograron caminar y caminar y caminar hasta que finalmente se encontraron con un arriero chileno que los vio a través de un lago que tenían de distancia. Y pues ellos empezaron a gritar, les dijeron, y el señor, el arriero, les tiró como que un papel envuelto en una piedra como para que pudieran escribirlo con un lápiz. Y ahí les escribieron, ¿no? De que somos uruguayos que se han caído en los Andes y que necesitamos ayuda, por favor. Y lo que él hizo fue como que lanzarles unos pedazos de pan que tenía. No se ve como en la película, no es que fue como en la película que se ve que comieron y comieron y comieron, eso nunca sucedió, porque incluso tuvieron que esperar una noche más a que el otro regresara. Pero sí, como que lo interesante fue que el padre de Carlos Páez como que había hablado con la hermana del arriero, porque ese señor como hizo de todo para recuperar a su hijo. O sea, todos los padres hicieron de todo, tipo, buscaron en búsquedas aéreas, terrestres, incluso se hablaron con mediums, pero él como que sí se encargó, o sea, fue como que era conocido por eso, como que el hombre que buscaba como loco a su hijo, ¿no? Entonces había hablado con la hermana del arriero, le había contado lo que había sucedido, porque sabía que vivía en una zona aledaña a la cordillera. Y así fue como el arriero ya conocía el caso, así que cuando los vio, supo identificar el momento que eran ellos. Entonces sí se dio el trabajo de cabalgar por horas de horas hasta encontrar policías o gente del gobierno que pudieran escucharlos, les dio la nota de que eran ellos para que pudieran realizar el rescate. Otra cosa interesante y que tampoco sale en la película es que en el momento del rescate, que sí fue un momento súper emocionante en la Ciudad de la Nieve, en la película, que me encantó, fue súper bien grabada, es de que no los rescataron a todos, o sea, la primera vez que llegó el helicóptero con Nando, porque era mucho peso y por las condiciones climáticas tenían que irse al toque. Entonces no los rescataron a todos, pero sí un grupo de rescatistas se quedó con los sobrevivientes esa última noche para como asegurarles de que no los iban a dejar abandonados ni nada, ¿no? Pero los sobrevivientes que se quedaron cuentan de que sí les pareció muy extraña la actitud de los rescatistas porque estaban aterrados, o sea, ¿no? Y ahora viéndolo, ellos reflexionan, viendo la perspectiva, ahora comprenden por qué estaban tan aterrados, ¿no? Si bien para ellos el fuselaje era como que su hogar a ese punto, para los rescatistas no, era una imagen terrorífica estar ahí con olores pues a los desechos de ellos mismos, porque a veces no podían salir a hacer sus necesidades fuera del avión, se olía muy mal, estaban los restos de los cuerpos desperdigados por todo el área. Entonces era una imagen terrible, aparte con el miedo de que pasara una luz. Ellos cuando la analizan en frío se dan cuenta que sí, o sea, ahora entienden la actitud de los rescatistas que se quedaron con ellos en esa noche, lo angustiados que estaban, lo miedosos que estaban, que se quedaron en una tienda de campaña al lado del fuselaje. Ellos cuentan que cuando llegaron ya a la zona del hospital, ¿no? En Chile, para que los revisaran y toda la onda, muchos de ellos no entendían por qué había tanta presencia de medios y de personas y de toda esta onda, y preguntaron incluso que ha habido un terremoto, ¿qué pasó? Porque no se creían de que era por ellos, o sea, no se creían de que la gente estuviera ahí por ellos, ¿no? Y los recibieron como absolutamente héroes, ¿no? O sea, les aplaudían, la gente lloraba, golpeó las ventanas, como se ve en la película de Bayona, o sea, incluso eso de que pusieron un niñito, un bebito, para que como les pusiera la señal de la cruz, es cierto, o sea, así los recibieron. Y ellos no lo entendían, y fue muy difícil para ellos adaptarse a la civilización. Contaban, por ejemplo, de que tenían como que su carácter varió muchísimo a como eran antes. Les costaba abrirse hacia los demás, tener como que emociones reales. A muchos incluso recién lloraron como que meses después, porque no podían en ese momento llorar por el estado de shock en el que estaban. Muchos de ellos incluso como que comían demasiado, contaban que a veces sus familiares iban a verlos al hospital
y como que ni les hablaban realmente por comer, porque tenían miedo de que se les quitaran la comida. Por ese mismo motivo, muchos de ellos, cuando les traían los desayunos o las cenas o los almuerzos, guardaban parte de la comida porque estaba este miedo en su cabeza, estaba ese chip de que se les va a acabar la comida y no voy a tener que comer. Y muchos de ellos también se mudaron al campo porque no podían con la bulla de la ciudad, considerando que habían estado meses en silencio durante las cordilleras. Otro dato que también me pareció muy interesante es que años después el arriero chileno que los rescató, o sea, que dio el aviso de que los había visto, tenía como que un problema en la cadera, tenían que hacer una operación de emergencia, pero por el sistema de salud, o sea, de seguro de salud, le daban como que un año de espera hasta que pudieran hacerle la operación en un hospital del estado. Pero cuando los sobrevivientes se enteraron de esa situación, entre todos consiguieron el dinero y lo terminaron operando en Uruguay, en uno de los mejores hospitales y clínicas de Uruguay, con doctores pues súper especialistas y toda la onda. Entonces me pareció un gesto muy bonito, ¿no? De retribución, de que él los ayudó en su momento más desesperado y que ellos también después pudieran como que recompensarle esto. Me pareció un gesto que habla súper bien de ellos como personas. Y ya para hablar de la película, para ya terminar y cerrar el video, que está bastante largo, en sí me encantó la película, se me hace muy emotiva, como les dije, tiene una gran, súper amplia diferencia con la película que hicieron originalmente de Viven. Sí se enfoca muchísimo más en los personajes, o sea, incluso desde que la plantean en el inicio, ¿no? De lo que hacían antes de subirse al avión, o sea, de quiénes eran ellos como personas, por qué tomaron la decisión de viajar, cómo se apoyaron ya en el lugar del accidente, de la tragedia. Y pues está como que centrado en el personaje de Numa, que nos va contando toda la historia. Y sí se me hace desde el punto de efectos visuales, maquillaje, actuaciones, increíblemente superior que Viven. Y creo que es muy, muy fiel a la novela. O sea, hay algunas cositas, como les he dicho, que no están o que cambiaron, pero en su mayoría es muy, muy fiel al libro, a lo que realmente sucedió, desde la visión de sus protagonistas. Así que realmente me gustó muchísimo. Yo, la verdad, me da muchísima pena decirlo, pero no le veo posibilidades en los Oscars. Es muy complicado que ganen, porque la película de United Kingdom, de Reino Unido, que es la zona de interés, está nominada a Mejor Película en la categoría general, y es prácticamente regla en los Oscars de que si tu película extranjera está nominada a Mejor Película en la categoría general, va a ganar en la categoría de Mejor Película pues extranjera. No pasó el año pasado con Sin Novedad en el Frente, que su mayor competencia era Argentina, 1985 o 75, no me acuerdo, y pues le ganó porque estaba nominada en mejor película en general. Entonces creo que este año va a pasar igual. Me da muchísima pena porque a mí sí me gusta mucho La Ciudad de la Nieve, y no solamente por Enzo Bogrini, que está como que vamos, pero no solamente por Enzo Bogrini, sino que en general es una película muy bonita. O sea, no bonita en el sentido de que bonita, ¿no? Sino de que es como que muy realista y tiene como que conecta mucho con el espectador, y está muy bien hecha a nivel de fotografía, de, como les dije, de efectos, de maquillaje, que han conseguido la nominación, que ya es bastante. Igual creo que ya conseguir ese nivel de conexión con la gente, de que mucha gente que no conocía, por ejemplo de mi generación, que no conocían el caso, que nunca habían visto Viven, que no sabían lo que había ocurrido, sí fue muy interesante que pudieran conocer no solamente la película en sí, sino los testimonios de los sobrevivientes, que han sido parte importante de la promoción de la película también. Entonces eso me pareció ya como un logro, y que haya pues se vuelto mundialmente famosa. O sea, hasta Zendaya ha visto esta película. El Enzo Bogrini nos dijo que Tom Holland la había visto con Zendaya, así que Zendaya sabe de esta película, gente. Y eso ya es un logro, nada más por eso. Eso ha sido todo por el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado. Sé que ha sido un poco más largo que los de costumbre, pero es que había mucho que decir al respecto. Es la segunda vez que grabo este video, no puedo creer que finalmente terminamos de grabarlo. Y espero muchísimo que les haya gustado. Déjenme todos sus comentarios si quieren que haga un video en exclusivo de Enzo Bogrini. Yo lo hago, pero estoy mega hiper fan de ese men. Mi gente latino siempre triunfando, así que dejen todos los comentarios. Tengo un montón de redes sociales donde hay mucho fangirleo sobre este tema, muchísimo. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo WhatsApp, donde hay un libro que por ahí he estado como que actualizando, pueden ir a checar. Tengo Goodreads, donde tengo reseñas de todos los libros que voy leyendo en el año, incluido La Ciudad de la Nieve. También tengo TikTok, donde ya hay varios edits de este tema, están ahí varios edits de Enzo Bogrini que amamos. Y tengo otro canal de traducciones de canciones. Y como siempre, tú ves en el siguiente video y yo te voy a ver en los comentarios.